raíz de las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la institución publicó un mapa de las golpizas protagonizadas por agentes del Estado entre el 17 de octubre de 2019 y el 31 de enero de 2020. Para abordar en profundidad estas cifras y comentar otras materias de derechos humanos, nos encontramos con Cristian Pertuset, director subrogante del INDH. Cristian, gracias por estar acá, mañana de domingo en Canal 24 Horas. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, partamos por este mapa de las golpizas. ¿Tiene que ver con las querellas que ustedes han presentado por las golpizas? Efectivamente, son todas las querellas, todas las denuncias que hemos recibido y las querellas que hemos presentado por denuncias de golpizas que han sufrido civiles, ya sea por carabineros, por la Policía de Investigaciones y por Fuerzas Armadas, porque obviamente está el estado de excepción en este periodo. Pero principalmente las golpizas se concentran en Carabineros de Chile. ¿Todo esto es en el marco de manifestaciones, de detenciones? ¿En qué contexto se generan estas golpizas? En términos generales son en el marco de manifestaciones y detenciones, efectivamente, como vimos en el caso del joven estudiante de ingeniería en Puente Alto, que una manifestación, arrancando, lo fueron a detener y lo golpearon, y todos fuimos testigos de los videos que se vieron profusamente la semana pasada. Hay, en la región metropolitana llama la atención lo que pasa en Santiago y en Puente Alto. Efectivamente. ¿Qué puede observar el INDH de estas dos comunas? Yo entiendo que Santiago es el epicentro de las manifestaciones, con la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad, pero ¿qué pasa en Puente Alto, donde hay una alta concentración? A ver, para ser sinceros, la segunda comuna con mayor concentración de golpizas en la región metropolitana es la comuna de Puente Alto. Y por eso nosotros en el día viernes valoramos la intervención que hizo el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, y Carabineros a la comisaría, porque de alguna manera se estaba viendo en estos últimos días, de hecho, del total de golpizas que se denunciaron en la comuna, 3 ocurrieron durante la semana pasada y antepasado, digamos durante la primera semana de febrero. Entonces, ahí observamos nosotros una recurrencia en estos hechos que denunciamos debidamente, y en la medida de eso fue que el Ministerio de Interior y Carabineros de Chile intervinieron la comisaría, y de hecho se dio de baja a 7 funcionarios, 2 oficiales y 5 suboficiales. ¿Son medidas que llegan a tiempo? ¿O debió todo esto pasar antes? ¿Mayor intervención a donde se detectan casos de abuso, o hay que esperar a lo que determine la justicia? A ver, todas las medidas son muy bien recibidas. Sin duda uno esperaría que no ocurriera ningún tipo de violación a los derechos humanos, y eso es lo que nos preocupa, lo que nos ha preocupado desde el inicio y nos ha preocupado desde la fundación del instituto. Pero sin duda, cuando se vislumbran estas situaciones, y por eso nos pareció acertado y valoramos la intervención del Ministerio de Interior y de Carabineros, que se hiciera rápidamente, dado la recurrencia, como te decía, son 3 casos que tenemos en esta última semana, y nos valoramos muy positivamente la intervención que hizo el Ministerio de Interior. ¿Por qué Puente Alto? ¿Qué pasa en esa comuna? ¿Hay algo que ustedes vean, un indicio de algo en Puente Alto? No, para serte sincero, nosotros obviamente hay que investigar qué puede haber pasado, cuáles fueron las circunstancias, los contextos que ocurrieron ahí. Por eso consideramos que lo adecuado fue lo que hizo justamente el Ministerio de Interior y el alto mando de Carabineros, de intervenir la comisaría, de sacar al comisario, al subcomisario, y poner gente especializada en materias de contención de manifestaciones para ver qué estaba ocurriendo. Obviamente tiene 150 días ahora el Ministerio Público para investigar, que fue lo que se dio el día viernes también, cuando los 7 funcionarios de Carabineros fueron procesados por el delito de golpiza. Ahora, este mapa no es solo de la región metropolitana y de las comunas de la región metropolitana, también tienen un mapa a nivel nacional. De todo Chile. Por ejemplo, la ciudad donde registra más golpizas, a nivel sacando a Santiago, es Concepción. Es Concepción, sí. Efectivamente. ¿Qué otros resultados tienen en regiones que llamen la atención? ¿Se han tomado medidas en esas regiones como lo que pasó en Puente Alto o no? Nosotros tenemos un total de 869 casos desde el comienzo del estallido social, el 17 de octubre, y durante este año hemos registrado 18 golpizas a partir del 2020. Todas las anteriores son, y si uno ve los gráficos que vamos a subir también, hay mayor concentración en los periodos más complejos, diría yo, a partir de la dictación del estado de excepción. Se mantienen, yo diría que hasta diciembre, a mediados de diciembre, se mantiene un alto nivel de ocurrencia de estos hechos, y hay una tendencia
yo diría, más hacia la baja a partir de ese periodo hasta el día de hoy, pero nos preocupó y le preocupó al país sin duda todo lo que estaba sucediendo en Puente Alto. Lo de Santiago obviamente se explica por ser el epicentro, como tú bien lo decías, y en el caso de Concepción también tenemos caso, es una de las comunas con más afectación en estos derechos, y durante lo que va del año encontramos 6 golpizas, 4 ocurridas durante el mes de enero y 2 durante el mes de febrero. Y no tenemos o no sabemos ciertamente qué medidas ha tomado Carabineros. Muchas veces se toman medidas y no son públicas permanentemente porque no causan tanta connotación pública como fue el caso de Puente Alto. En el caso de Puente Alto, el registro, la grabación fue clave para detectar a justamente esos carabineros. De hecho, la mamá de Matías, de este joven agredido, decía que hay muchos casos en Puente Alto, pero sin el registro no se han podido tomar acciones. Nosotros, de hecho, después de que nos querellamos por el caso de este joven estudiante de ingeniería, llegaron 2 casos nuevos. Uno había sido, los 2 me parece que habían sido anteriores al caso de este joven, y lo que esperamos obviamente es que cuando hayan estos casos se denuncien en los mecanismos. Para eso existe el instituto, mantiene su canal de denuncias en la página web, y esperamos que se denuncien cualquier caso de atropello o vulneración de derechos a las personas, de tal manera de poder efectuar las acciones correspondientes y que obviamente las autoridades también tomen las medidas que correspondan cuando se ven ciertas repeticencias en este tipo de acciones que no corresponden. O sea, una de las cosas que se ha planteado permanentemente se debe proteger el orden y la seguridad pública, pero eso debe ser dentro del marco de los protocolos y dentro del marco de la legalidad vigente, y Carabineros de Chile, las policías, tienen que hacer un uso proporcional y racional de la fuerza. Justamente el día viernes el ministro del Interior anunciaba con Carabineros que van a extender el uso de estas llamadas bodycam que registran todo el actuar de Carabineros. Dicen que son autónomas. Yo no sé ahí si el contenido tiene una tarjeta o no. Supimos lo que pasó en el caso Catrillanca, que despertó también suspicacias respecto al uso de cámaras. ¿Sirven estas cámaras? El ministro del Interior decía que es una experiencia que ellos rescatan desde la policía londinense, que da más seguridad tanto a los carabineros como a las personas que están en manifestaciones, y también lo pregunto por lo que pasa en el caso de Puente Alto, donde la cámara es clave. A ver, sin duda todo el registro audiovisual es clave para poder tener además las pruebas suficientes para las querellas que se establezcan y se encuentren las responsabilidades del caso. Me parece y nos parece como instituto fundamental que Carabineros empiece a ocupar este tipo de registro y hayan todos los mecanismos de resguardo para que no puedan ser intervenidas las cámaras, y que tengamos efectivamente los registros suficientes para poder emprender las acciones correctivas como las acciones judiciales que correspondan, porque uno de los elementos claves de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos es la verdad, es la justicia, y posteriormente obviamente los mecanismos de reparación y de no repetición. ¿Estas cámaras tendrían que transmitir en streaming? ¿Qué tendría que ser para que también vuelva la confianza en la ciudadanía en este tipo de registros? Justamente lo digo por el caso Catrillanca. No soy experto en el tema tecnológico de cámara, pero sin lugar a dudas lo que tiene que haber es un registro. Yo creo que debe haber un registro como se tiene, por ejemplo, del uso de las armas. El uso de las armas a los funcionarios se les pasan las municiones, sean estos menos letales o letales, y hay un control posterior cuando ellos vuelven de sus funciones y que tienen que entregar todos estos elementos a las autoridades competentes para que se vea que efectivamente fueron bien utilizadas, que no haya corte en ellas. Entonces, más allá de que espero que hayan mecanismos que no puedan ser vulnerados, pero además de los mecanismos que no deben ser vulnerados, porque independiente alguien podría decir se me perdió la cámara, que efectivamente hay un registro, un resguardo de todo este material para que sea entregado y resguarde, y además inhiba potenciales acciones que alguien quiere emprender indebidamente. Cristian, estas acciones hacia Carabineros que se están tomando, ¿son las acciones apropiadas? Los protocolos a Carabineros se habían cambiado justamente del 2018 al 2019 e igualmente hemos visto este alto número de querellas que ustedes mismos han presentado. ¿Qué ha fallado en Carabineros según el análisis del INDH? El análisis que nosotros lo hicimos en las recomendaciones del informe anual, ¿cierto?, sobre la situación de derechos humanos acontecía a partir del 17 de octubre. A ver, más allá de los protocolos, ¿cierto?, lo que nosotros hemos visto es que efectivamente esos protocolos diseñados no se cumplieron completamente, y lo que estimamos, y esas son acciones de más largo plazo y que tienen que ver también con todo el proceso de modernización que se está llevando para Carabineros y las policías en general,
es que efectivamente hay una formación muy importante en Carabineros que internalicen fuertemente lo que es la protección de los derechos humanos, que es su principal función. O sea, la función de orden público y de seguridad tiene que ver justamente con la protección de los derechos de las personas. Entonces, además los protocolos que deben tener y cumplir ellos deben ser sumamente estrictos. Y lo que hemos vislumbrado es que efectivamente esos protocolos no se están cumpliendo y creemos que uno de los elementos importantísimos es la formación que deben tener los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Y ahí creo que tenemos que, en todo este proceso de modernización que estamos hablando hoy día de Carabineros, entendemos que es uno de los elementos fundamentales para que se respeten y tener todos los mecanismos de apoyo, como son el uso de cámaras, como es el uso adecuado de los instrumentos con los que ellos cuentan, bastones retráctiles, armas menos letales, armamento letal, que ellos lo tiene que ser muy bien... lo tienen que tener muy internalizado para que lo ocupen adecuadamente y no se vulneren los derechos de las personas. ¿Cuánto tiempo pasa entre la formación de un carabinero que eso se aplique en la calle? Finalmente estamos en un minuto muy crítico, ya hemos vivido varios meses. A ver, si tú te das cuenta, la formación de carabineros, y yo creo que ahí tenemos un deber como Estado, como sociedad, la formación de carabineros estimo yo que era una formación bastante precaria. Los carabineros en términos generales tienen una formación de no más de un año. Posteriormente salen a la calle y los fuerzas especiales tenían una formación de un par de meses, ya un par de semanas inclusive. Entonces, obviamente tenemos que fortalecer eso y tenemos que ir, de alguna manera, creemos nosotros, que se deben ir formando periódicamente y permanentemente de tal manera que vayan adquiriendo mayores competencias, ¿cierto?, para hacer un ejercicio efectivo y bueno de la fuerza que les hemos entregado como sociedad. Cristian, no puedo dejar de preguntar por informaciones que han aparecido en los diarios también, cambiando de tema. Esta semana en el diario La Segunda, hoy día en el diario La Tercera, donde habla de diferencias al interior del INDH, de sus consejeros, de un debate de cambiar el criterio para presentar querellas, que no sean solo por acciones cometidas por agentes del Estado, sino que también por civiles. ¿Qué pasa al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos después del 18 de octubre? A ver, nosotros ante la declaración que salió de la consejera Consuelo Contreras, hicimos una declaración como instituto que nunca hemos pensado en cambiar la normativa, no lo hemos discutido tampoco. Fue una declaración que precisamente ella hoy en La Tercera aclara, diciendo que no fue lo que dijo, que ella planteó que habían discusiones sobre la afectación de derechos en general, de cómo debíamos actuar. En términos precisos, el INDH tiene un mandato y tiene una función de lo que es la protección de derechos humanos que viene justamente después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que aconteció con un Estado como fue el Estado nazi. Y lo que nosotros, de alguna manera, debemos proteger es que no ocurran violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, principalmente las fuerzas de orden y seguridad que tienen el monopolio de la fuerza y de la Fuerza Armada. Entonces, lo que nosotros debemos precaver es eso. No obstante, ¿cierto?, hay ciertos ámbitos donde frente a la violación de derechos humanos de privados, también el instituto ha actuado y lo ha hecho, por ejemplo, en la trata de personas. La trata de personas habitualmente no la hacen los estados, sino que la hacen los privados, pero tenemos mandato especial respecto a aquello. Y en algunos casos también hemos accionado o hemos actuado cuando hay vulneración de derechos por inacción del Estado de terceros, por ejemplo, respecto de lo que fue la contaminación en Puchuncaví y Quinteros, que afectó gravemente el derecho a vivir en un medio ambiente limpio por parte de empresas tanto públicas como privadas. También el instituto intervino ahí. Y nosotros, obviamente, ese es nuestro ámbito de acción. Ahí, desde el derecho internacional de los derechos humanos, ahí es donde estamos actuando enfocadamente y privilegiadamente. Pero respecto de lo que es la violencia, sí, obviamente lo hemos discutido y sí tenemos también un acuerdo. Estamos todos muy claros que la violencia no es un mecanismo adecuado para la discusión en una sociedad, pero que no nos querellamos ya necesariamente o no accionamos porque entendemos que es el Estado el que acciona sobre eso, otros organismos del Estado que deben preservar el orden y la seguridad pública. Entonces, la discusión no tiene que ver si vamos a cambiar o no vamos a cambiar la doctrina, el quehacer del instituto, porque eso no corresponde. Lo que corresponde es sí, por ejemplo, plantearnos frente a la violencia, y eso lo hemos dicho y lo dijimos claramente también en el informe anual que presentamos, que la violencia no es un mecanismo en una sociedad democrática que pueda ser legitimado.
¿ya? Ahora, por ejemplo, Eduardo Zafiri, uno de los consejeros, Sí. dice en La Tercera hoy que cree que el ambiente al interior del INDH está en un punto crítico y que no tiene posibilidades de mejora en el corto plazo. Yo, como lo he planteado respecto a declaraciones de distintos consejeros, yo creo para toda la sociedad todo lo que ha ocurrido ha sido bastante tenso y nos ha tensionado de manera fuerte, pero no creo que estemos en un punto crítico. Yo creo que son percepciones de los consejeros, ellos se tienen que hacer cargo de sus declaraciones. Yo creo que estamos obviamente en un proceso donde discutimos diferentes temas, donde hay una demanda porque el instituto además se plantee sobre la vulneración de derechos que están ocurriendo a muchas personas, ¿ya? Y eso lo hemos hecho, esas discusiones las hemos tenido, pero yo hablar yo desde mi percepción, ¿ya? Como consejero, creo que hoy día no estamos en un punto crítico. Vamos a tener debates como es en cualquier órgano colegiado, como es en cualquier sociedad, como es en una familia. Vamos a tener debates que pueden ser un poquitito más fuertes, con más ímpetu, pero por suerte, como consejo y como instituto hemos tenido clara nuestra función, la hemos desarrollado de la mejor manera posible con los recursos limitados que tenemos y hemos logrado llegar a acuerdos unánimes, como es la evaluación de lo que ha sido la situación de derechos humanos. Hemos presentado las recomendaciones necesarias a todas las instancias del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y a otras instituciones que también intervienen en estas materias. Y también hemos tenido un acuerdo respecto de que la violencia en cualquiera de sus formas no son legítimas en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, porque además, ¿ya? Como lo hemos manifestado, eso atenta contra la propia democracia y contra el propio Estado de Derecho. La calificación de violación sistemática a los derechos humanos ha sido uno de los temas más difíciles para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No, fue una discusión que dimos obviamente en el contexto del informe anual y lo que señala el derecho internacional de los derechos humanos es que efectivamente hoy día no podemos establecer que hay una violación sistemática, así también lo han hecho ver diferentes organismos internacionales como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, por lo menos en su informe Human Rights Watch, de que no hay violaciones sistemáticas, hay violaciones graves y numerosas, eso estamos muy claros, pero poder hablar de un sistema en el Estado que violente los derechos humanos, de eso no hay antecedentes hoy día y la mayoría de los expertos así lo han señalado y nos hemos regido obviamente a los parámetros que establece el derecho internacional de los derechos humanos para fundamentar esa situación. Sin duda tenemos que estar en revisión permanente, o sea, la situación de revisión de qué está ocurriendo con los derechos humanos en Chile hoy día frente al contexto que estamos viviendo es una preocupación permanente y esperamos que nunca sean sistemáticas y que además todo tipo de violación a los derechos humanos y toda vulneración o afectación a derechos de las personas ojalá no existan. Cristian, se siguen viendo denuncias, querellas y ya han pasado más de 3 meses del estallido social o del inicio del estallido social. ¿Sienten que algunas de las acciones que ha anunciado tanto el gobierno, el Ministerio del Interior o Carabineros han tenido efecto o nada ha tenido efecto y finalmente se siguen sucediendo más denuncias, más querellas por golpizas? Si nosotros vemos un poco la tendencia en términos de los casos de violación a los derechos humanos, sin lugar a dudas, como yo te decía, desde el 15 de diciembre en todos los ámbitos hemos visto una disminución de las denuncias y de las querellas, lo que nos parece bien, lo que esperamos y esperamos que lleguen a cero sinceramente, pero vemos una disminución. Y estamos expectantes, también tenemos que reconocer que estamos en un periodo estival, que puede extender un poquitito los ánimos, pero esperamos que esta tendencia se mantenga y como lo hemos manifestado, independiente de la preocupación que tienen todos los actores políticos y sociales respecto a lo que pueda ocurrir en marzo, esperamos que de verdad la cordura de nuevo llegue a esta comunidad social, a este país, y todos los hechos de violencia, la violación a los derechos humanos no sigan ocurriendo y en eso estaremos siempre vigilantes y perseverantes en emprender las acciones que corresponden. ¿Le preocupa al INDH el mes de marzo? Sin duda que nos preocupa el mes de marzo como a todos los actores sociales, pero como digo, o sea, dado lo que habíamos visto desde octubre a esta fecha, sin duda la situación nos preocupa, pero esperamos, obviamente, y lo vuelvo a decir, que la cordura llegue nuevamente a nuestro país, volvamos al diálogo, con las legítimas diferencias que pueden haber en este diálogo, entremos a un proceso constituyente, porque así lo han dicho, y desde el derecho internacional de los derechos humanos también un proceso constituyente necesita de una
situación de pacificación del país, de donde podamos debatir las diferentes ideas, donde las podamos expresar, donde además las candidaturas que se puedan presentar traten de buscar una, si es que triunfa el acuerdo, el apruebo, perdón, se traten de lograr los mejores acuerdos, y si triunfa el rechazo, que puede ser una situación también dentro de lo que nos hemos dado de parámetros, se continúe y se vean las mejoras a nuestra institucionalidad que sin duda son necesarias. Cristian, te quiero preguntar por una denuncia que nos llega ahora. Te voy a mostrar una foto, es del Cementerio General. La tenemos ahí para mostrarla también a quienes están viendo la entrevista. Yo te la voy a mostrar ahí. Es la tumba de Gladys Marín, que está rayada, amaneció rayada hoy día, y tú puedes ver lo que dice. ¿Cómo evalúa el INDH esto? Yo sé que lo estás conociendo recién, así como nosotros, y también quienes están viendo Canal 24 Horas. A ver, yo vuelvo, ayer había lo vi, había un evento en el Cementerio General sobre la música, había un tour de música, iban a pasar por diferentes... A ver, y yo lo hemos manifestado como instituto, cualquier acción que vulnere los derechos, que no acepte al otro como un legítimo otro, es algo que nosotros rechazamos. Sin lugar a dudas, y más allá de las diferencias que uno pueda tener políticas con cualquier dirigente, me parece que no son acciones que correspondan a una sociedad democrática, que correspondan a una sociedad, a una civilidad culta. Yo creo que son totalmente rechazadas por el instituto, sea a quien sea que le ocurran esto. Como lo hemos dicho, las funas no son legítimas, los actos como estos pintados en el cementerio, en la tumba de una dirigente histórica para este país como fue Gladys Marín, independiente de las diferencias que uno pueda tener, no son aceptables, porque además atentan contra nuestra propia cultura y nuestra propia historia, ¿ya? Entonces nosotros debemos preservar la historia. Para no repetir lo que nos ha pasado en un país, tenemos que saber de nuestra historia, tenemos que conocerla y tenemos que aceptar a todos los que están, mientras se den un marco de no violencia, de debate democrático, debemos aceptar a todos. Lo que debemos rechazar son este tipo de actos, y desde una pintura que alguien puede decir es muy blando, es tan inocuo, es una manifestación de la violencia que estamos viendo hoy día, y creo que no es aceptable. También sufrió un incendio el Museo Violeta Parra. El Museo Violeta Parra, el Museo Arte Alameda. El Cine Arte Alameda. El Cine Arte Alameda. O sea, tenemos una cantidad de lo que ha sufrido el Monumento Baquedano. Tenemos una cantidad de íconos, yo diría, que están mostrando esa intolerancia por parte de nuestra sociedad, y es lo que debemos cambiar para tener una sociedad que efectivamente pueda volver a cánones de paz y de debate legítimo. En esos casos, ¿qué pasa en el INDH? Ustedes no pueden tomar acciones, pueden solo emitir declaraciones al respecto. Efectivamente, porque ahí lo que estamos viendo, y ahí actúan otros mecanismos justamente del Estado de Chile, del Estado de Derecho, la normativa, se deben presentar las querellas, investigar quiénes pueden ser los posibles actores. Nosotros no presentamos querellas, más allá de rechazarlas, obviamente, porque no están efectivamente dentro de nuestro mandato. Cristian, hablaste de las funas, eso me recordó también uno de los pasajes de este reportaje de La Tercera. Hablaba de posibles funas a los consejeros. ¿Eso es una realidad que están viviendo algunos de los consejeros del INDH? Algunos de los consejeros efectivamente han recibido amenazas, se les ha planteado las funas. No conozco ninguna funa directa que hayan sufrido, pero sí han sufrido amenazas por redes sociales, y obviamente lo rechazamos como rechazamos cualquier funa a cualquier autoridad o persona de este país por cómo piensa, por cómo dice o cómo actúa, mientras actúe dentro del Estado de Derecho. Y vamos a ser contrarios a todo eso, y obviamente como consejo estoy seguro que todos vamos a rechazar cualquier funa o cualquier intento de agresión que pueda sufrir cualquiera de nuestros consejeros. ¿A quiénes se les ha amenazado y por qué? Yo prefiero guardar, porque son los consejeros y dentro de su propia intimidad los que no han querido hacer esto público, lo han manejado entre ellos, en algunos casos lo han comentado en el consejo, pero ellos deben ser los que dicen si se hace público o no. Yo prefiero mantener en eso el anonimato de los consejeros que lo han sufrido. ¿Se refuerzan las labores para marzo? Me imagino que el INDH se ha visto mucho más sobrecargado de trabajo desde el estallido social. ¿Han contratado más gente? ¿Qué pasa con la preparación también del INDH para responder a la contingencia que estamos viviendo? A ver, efectivamente, como cualquier institución o todo este país no estaba preparado para lo que comenzó a ocurrir a partir de octubre. Sin duda hemos tenido una recarga de trabajo mucho mayor.
De hecho, pasamos de 19, 20 querellas anuales a 1.500, 1.200, 1.300 querellas casi. Obviamente eso ha significado y ha requerido que reforcemos los cuadros del instituto, no permanentemente, sino con apoyos principalmente para la presentación de querellas y para el seguimiento de las mismas. Y dentro de lo que es marzo, obviamente estamos viendo los diferentes escenarios que puedan ocurrir, desde escenarios más críticos a escenarios normales, que esperamos que sean de mayor normalidad, y haremos todo nuestro mayor esfuerzo con los recursos permanentes y con los recursos adicionales que podamos tener para enfrentar esta situación. Y quiero aquí destacar realmente el trabajo que han tenido tanto los funcionarios como las funcionarias del instituto en este periodo para proteger y promover los derechos humanos. Cristian Pertusé, director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas abordando lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Muchas gracias a ti. Buenos días. Que estén muy bien.